creo que es importante siempre recalcar que este tipo de problemas, este tipo de situaciones se producen y es normal que se produzcan, ¿vale? Es decir, que no quiere decir nada negativo sobre ti, sobre tu capacidad para aprender el idioma. ¿Me explico? O sea, puede decir que lo estés aprendiendo de forma incorrecta, ¿vale? Pero siempre intento hacer ver que es normal para intentar ayudar a entender que no es una cuestión de que se te dan mal los idiomas, de que tú no vas a poder, de que hay algo mal en tu cerebro, me explico así, por decirlo de una forma muy sencilla, ¿no? Y pasando al siguiente, como decía, de cómo entender a nativos, ¿sí? Que es otro de los problemas que se suelen presentar, que entendemos vídeos, entendemos recursos ligeramente modificados para que sean más comprensibles, pero luego llega a la vida real y es más complicado, ¿sí? Incluso, o sea, no incluso, especialmente si estamos en un grupo con todos nativos que hablan rápido entre ellos, que es más complicado, ¿no? Primero, yo diría que es normal, hasta cierto punto, que cueste más entender a los nativos, especialmente cuando están en grupo de todos nativos. Y lo segundo, que yo lo veo, digamos, la solución la veo como un proceso progresivo de ir, un poco lo que comento siempre, de ir exponiéndose a recursos, situaciones cada vez más complejas. Es decir, claro, si llevas poco tiempo con el idioma, aunque entiendas perfectamente que tu capacidad de hablar no existe todavía y le falte mucho tiempo, pero como sabes que tu capacidad de comprensión sí que es más fácil empezar a ver los resultados antes, porque va antes simplemente, puede ser frustrante el hecho de no poder entender a nativos. Pero como decía, primero, es perfectamente normal, ¿sí? Y segundo, si cada vez escuchas recursos más complejos, podcasts, vídeos, etcétera. Luego, cuando llegan situaciones ya de la vida real, como he comentado en alguna ocasión, si en lugar de verte directamente en situaciones con muchos nativos, o sea, no muchos, sino un grupo de nativos y tú el único no nativo, por ejemplo, y hablan entre ellos, pues más rápido. O como el ejemplo que comento siempre en mi caso con el polaco, ¿sí? Que cuando voy a jugar a fútbol, pues en el descanso, etcétera, estamos ahí hablando todo el mundo. Además, pues gente joven que habla más informal, digamos, hablando entre ellos así rápido. Hay veces que me cuesta entender más de lo que me costaría una conversación fuera de ese contexto. Mientras que en todas las situaciones en las que estoy uno a uno con otra persona, me resulta muchísimo más sencillo entender, incluso nativo, sin ningún problema, ¿sí? O sea, digamos que mi solución a esto sería un poco hacerlo lo más progresivo posible. Y, o sea, primero, entender que es normal y segundo, hacerlo lo más progresivo posible, ¿vale? Y digo lo primero porque siempre intento normalizar las situaciones lo máximo posible porque, primero, creo porque es la verdad, es lo que creo, ¿sí? Pero creo que es importante siempre recalcar que este tipo de problemas, este tipo de situaciones se producen y es normal que se produzcan, ¿vale? Es decir, que no quiere decir nada negativo sobre ti, sobre tu capacidad para aprender el idioma. ¿Me explico? O sea, puede decir que lo estés aprendiendo de forma incorrecta, ¿vale? Pero siempre intento hacer ver que es normal para intentar ayudar a entender que no es una cuestión de que se te dan mal los idiomas, de que tú no vas a poder, de que hay algo mal en tu cerebro, me explico así, por decirlo de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, uno, es perfectamente normal no entender a los nativos al principio, especialmente en ciertos tipos de situaciones, como explicaba, o lo típico de que, no sé, si estás en un sitio en el que hay ruido de fondo, pues siempre es más complicado. Es más complicado entender en tu idioma nativo también, pues en un idioma que estás aprendiendo todavía más. Entonces hay muchas variables en ese sentido, pero mi consejo sería ir haciéndolo de forma más progresiva, digamos. Primero,
de acuerdo al tipo de recursos al que te estás exponiendo, y después cuando ya son conversaciones de la vida real, conversaciones uno a uno siempre va a ser más sencillo, o igual tres personas si no quieres esa presión extra de tener que estar solo con una persona y estar respondiendo, ¿sí? Francisco dice, entender a un nativo cuesta más de lo que creí al principio. Creí, por ejemplo, que con 300 horas entendería muchísimo y no fue así. No sé si a los demás os ha pasado. Sí. Y como dice Francisco, Adrián, sí, Francisco es normal. Perfecto. O sea, primero, totalmente. Y dos cosas al respecto, Francisco. Con el caso del inglés, lo he comentado en alguna ocasión, no sé cuál es tu experiencia exacta de todo el proceso, ¿no? Pero con el caso del inglés se da una situación especial, que es que muchas veces las horas de exposición al inglés, dependiendo de nuestras circunstancias, no siempre han venido de recursos o de personas nativas. ¿Vale? Que al ser el idioma internacional que más se utiliza, pues el ejemplo que yo comentaba, la primera vez que vine a Polonia, pues hablaba inglés, o sea, utilizaba inglés todo el día, pero con personas de Eslovaquia, de Polonia, de Francia, de Italia, de Turquía. ¿Me explico? Entonces, claro, eso es input, estás recibiendo input, te está ayudando a aprender el idioma, pero no es de una persona nativa. Entonces, la pronunciación, el ritmo que comentábamos antes, todo eso, no procede de una persona nativa. Entonces, cuando tú escuchas a una persona nativa, aunque tengas la sensación de que por el tiempo que llevas exponiéndote al idioma deberías ser capaz de comprenderlo, no lo eres porque no has estado escuchando a personas nativas. ¿Me explico? Y nuevamente, los debería eso, yo me ciño a la idea de que mi capacidad de comprensión o de comunicación es la que es en un momento dado. ¿Sí? No hay deberías. ¿Vale? Pero como explicación, digamos que esto pasa con el inglés muchas veces, que es un caso especial. Sí, después, pues por ejemplo, yo en el caso del alemán, que llevo eso, aproximadamente 300 horas, me falta poco para llegar, entiendo muchísimo más de lo que era capaz de entender, puedo entender recursos cada vez más complejos, pero si estuviese en una situación de una conversación real con nativos, nuevamente, como decía, si estuviese con un grupo de personas y ellos hablando en alemán, me costaría bastante. Si estoy en una persona uno a uno y la persona modifica su forma de comunicación, pues probablemente entienda todo. O sea, depende mucho de la situación también, pero con 300 horas, si me pongo una serie en alemán, me va a costar. ¿Me explico? ¿Sí? Como dice Adrián, también depende también mucho de qué idioma sea, claro. Sí, el caso especial del inglés que comentaba, por supuesto, para nosotros siempre ese momento de entender a los nativos siempre va a llegar antes con el italiano, por ejemplo, que con el ruso. ¿Sí? Un poco como resumen hasta ahora, y que ya lo he comentado muchas veces, pero yo resumiría el proceso general de aprendizaje de un idioma con mil matices de una forma resumida y dependiendo del idioma, pero resumiría como que todo lleva más tiempo del que quizás nos pensamos, ¿vale? En general, pero la buena noticia es que podemos llegar a todos esos puntos, digamos, disfrutando del proceso. Es un poco el resumen que haría de cómo entiendo yo el aprendizaje de idiomas. O sea, que lleva más tiempo del que realmente nos pensamos, ¿sí? Pero es posible disfrutar desde el minuto uno, que yo lo hago, de hecho. Francisco, cierto, a una persona no nativa la entiendo mucho mejor. Por ejemplo, a tu invitada alemana la entendía todo ese día y ese mismo día, que en una serie que estaba viendo me costaba mucho. Exacto. Sí, el inglés tiene ese punto especial de que las horas de exposición no siempre son horas de exposición a una persona nativa. Entonces, te va a ayudar a seguir mejorando, aprendiendo el idioma, pero puede ser un poco engañoso en lo que se refiere a ser capaz de entender a nativos después. ¿Sí? También me pasa que en una serie la entiendo casi todo y luego me pongo otra serie parecida y no entiendo nada en la segunda serie con el mismo nivel casi. Exacto. Y comenta algo similar Adrián, pero a mí me pasa también. A mí me pasa lo mismo que a Francisco. Por ejemplo, en Euronews, una nota en inglés hablada por un portugués,
la entiendo más que por un norteamericano, por supuesto, aunque digan lo mismo, sí. Pero lo que dice Francisco es verdad, pero lo que decía, luego si analizas los casos individualmente, pues, no sé, el actor de la que entiendes más vocaliza mejor, o tiene un acento al que estás más acostumbrado, o en esta serie hay un poco más de ruido de fondo que es lo suficiente para molestarte y que no lo entiendas, ¿sabes? Como que siempre hay pequeños detalles, ¿no? O el día ese estás más cansado por lo que sea, quiere decir que incluso pasa dentro de la misma serie entre un episodio y otro, ¿sí? O sea, hay muchas pequeñas variables, ¿no? Pero al final, como resumen, digamos que, como resumen sí que al final, tanto nuestra capacidad para hablar como para entender es la que es en un momento dado, ¿sí? Y la forma de seguir mejorando es seguir exponiéndose. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas, ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas. Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.